Presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitada hoy es Janet Jara, ministra del Trabajo. Muchas gracias por estar acá, ministra. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo y con también los televidentes, ¿se dirá? Y la audiencia, porque uno ve que lo ve en plataforma, audiencia. uno lo ve por streaming, otro lo ve en una nota que sale en el mostrador, otro lo ve en mi newsletter, otro lo ven por redes, así que veamos. Mira, vamos a empezar por lo que es más coyuntural y después vamos a ampliar el tema. Yo hablé con el subsecretario del Trabajo hace 10 días, creo, y me mostró una frase: mira, estamos todavía educando sobre el proyecto de pensiones. No estamos, como me dijo, de 1 a 10, estamos en 4. Entonces, a mí me interesa, creo que hay una parte que es que todos podemos estar de acuerdo más o menos, que es más técnica, y una parte que es la política, y que son dos aspectos que donde se ven que son los nudos. El destino de cómo y qué hacer con el 6%, y el tema de separar aguas de lo que hacen las AFP, que se van a convertir, si quieren, en instituciones de inversión privada, separar la parte de administración de las pensiones y solo dedicarse a invertir. Me interesa más el tema de empezar con una visión. ¿Cómo ven ustedes estos primeros 2 meses de la discusión? ¿Dónde hay espacio, donde se ha avanzado, donde ven que va a necesitar mucha negociación y donde ven que acá va a estar muy complicado? Bueno, Iván, sí, es verdad, estuvo el subsecretario de Previsión contigo, porque Claro, acuérdate que acá en Trabajo están las dos subsecretarías, Trabajo y así Previsión. es, Sí, estuvo efectivamente, Cristian ¿verdad? Larraín, con quien Sí. hemos estado trabajando, así como también con los equipos de Hacienda en este proyecto de reforma a las pensiones. Y para contarle cómo han estado estos 2 meses, me gustaría primero, si me permite, contarle 2 cosas que a lo que el proyecto de reforma a las pensiones apunta. En primer lugar, este es un proyecto que busca subir pensiones y que no es un proyecto en contra de nadie, digamos. Todos después de la reforma a las pensiones vamos a estar mejor. Y en segundo lugar, lo que busca como proyecto de política pública es acercar a Chile a un sistema mixto dentro de lo que se denomina el pilar contributivo, que es donde se cotiza. Por tanto, el proyecto lo que hace es sacar a Chile de un extremo en el que ha estado durante estos 40 años, que ha sido solamente la capitalización individual administrada por entidades con fines de lucro, que son las AFP, y llevarla donde está la mayoría de los países de la OCDE. Por eso, el proyecto, con una formulación técnica sólida y un objetivo fundamental de política pública, que es subir pensiones, se ha presentado, yo diría, con una adhesión ciudadana importante. El resultado que podemos obtener a partir de la, diría yo, poder consolidar efectivamente en un proyecto de ley la reforma, va a subir sustantivamente las pensiones, el monto de las pensiones, no solo por el lado de la PGU, que va vinculado a la reforma tributaria, sino que también dentro del pilar contributivo, porque así como se fortalece el ahorro del 10% en capitalización individual, también se crea un seguro social, y las personas han visto que esto les va a poder mejorar el monto material de sus pensiones, tanto para quienes están jubilados como a los futuros jubilados. Ahora, en el Parlamento, Iván, esto ha tenido un tránsito en el cual ya llevamos a esta altura, yo diría, las 3 sesiones en las cuales el Ejecutivo ha estado presentando el proyecto de ley, porque es un proyecto grande que parte con la derogación del DL 3500, que crea toda una nueva institucionalidad, que es la ley de la AFP me refiero, que crea toda una nueva institucionalidad pública y privada, que sigue los objetivos que planteaba en torno a subir pensiones y sistema mixto, pero que además es un proyecto muy esperado. Entonces ha generado un debate en el cual se expresan distintas visiones de lo que entendemos por seguridad social, y que además de presentarse como proyecto propiamente tal, ha ido acompañado del informe fiscal, por cierto, del informe de impacto regulatorio y de los informes de sustentabilidad de lo que se va a crear como Fondo Integrado de Pensión y Fondo Seguro de Cesantía. Entonces estamos hablando de un proyecto sólido y contundente que está siendo, terminó de ser presentado por parte del Ejecutivo y que está en el inicio del debate. Y con hartas posiciones que buscan enriquecerlo por un lado, pero también con otras que buscan seguir haciendo más de lo mismo y que están más en el extremo, ¿no?
los que quieren mantener el sistema de FP tal cual ha estado en estos 40 años. Entonces, estamos ahí en una etapa inicial, diría yo, con sentido de urgencia para poder ponernos de acuerdo. ¿Y cómo cuadramos el círculo de que, y creo que el tema de los retiros acentuó ese impacto, en que uno le pregunta a la gente y más allá si uno le crea al academo, a criterios, diferentes cuentas, pero es bastante contundente de que la gente como que quiero mi plata, pero al mismo tiempo, si uno le pregunta si quiere un sistema de pensiones mixto, más justo, que genere, que produzca, también dicen que sí. Es como lo que dicen, odio a los bancos, y le pregunto, ¿y tu banco? No, mi banco es bueno. Es como una paradoja que eso se traduce, y acá estoy dando mi opinión, a una situación compleja políticamente para avanzar un proyecto en que la gente tiene como está haciendo ciclotímica. Si no, Tenemos una situación en la cual, claro, por un lado se consolidó la idea de la propiedad privada respecto del 10%, que es algo que se mantiene en la reforma, pero el principal desafío que tenemos, y va no solamente de político y normativo para ponernos de acuerdo en una nueva ley, sino que también cultural, de cómo logramos hacer algo distinto con la nueva cotización que no existe aún, que es la de los empleadores, y para eso crear el seguro social. Y fíjese que cuando hemos estado conversando con las personas, con las comunidades, hoy día mismo lanzamos un plan para poder difundir esto en los municipios que así lo requieran, ya estamos disponibles como Ministerio del Trabajo junto con la CEGEGOV en esta tarea para llevar adelante la información. Sin duda, al explicar los beneficios de tener un seguro social, hay mucha mayor adhesión a cambiar el modelo individual que hemos tenido hasta ahora. Lo que pasa es que hemos estado durante 40 años en el extremo, entonces, donde solo han existido FP, entonces cambiar a un modelo de seguridad social mixto que contemple por un lado la propiedad privada, pero también un pilar público solidario de ahorro colectivo, es un desafío no solo para el sistema político, que no es menor porque hay que ponerse de acuerdo, regulatorio además en términos de las leyes, sino que también cultural. Y en ese sentido el neoliberalismo ha hecho mucho daño para el ejercicio de los derechos sociales, así que sin duda para el reconocimiento incluso de los derechos sociales. Por eso esto es una reforma que tiene distintas dimensiones. Por un lado, el resultado concreto que busca subir pensiones y por otro lado, el resultado del modelo que busca acercarse a la seguridad social. vamos a cosas más directas. El 6%. 6%, una de las críticas que le hacen, y son no solo las AFP, ¿no? Es de que ese 4% de estas cuentas nacionales son, entre comillas, un cheque en blanco, que por más allá que el gobierno insista que uno se va a poder meter, igual como hace con el Social Security en Estados Unidos, Seguridad Social, y ver cuánto aportó y cuánto va a recibir, ¿no? A la hora de que uno tenga que recibir esos beneficios, más allá de si van a rentar lo que dicen que van a rentar, la tentación política para aislar a esos fondos de que, entre comillas, el gobierno de turno no los toque, por razones políticas, no es casi imposible políticamente, y lo vimos con los retiros, ¿no? No, en Chile, por todo lo lindo que somos como sociedad, dicen los críticos, no somos Finlandia, no somos los países nórdicos, y es políticamente inviable que en 30 años, si lo que, entre comillas, esa plata de las cuentas nacionales se usó para otras cosas, y la evidencia empírica en países que tienen un sistema parecido ha sucedido, no somos Estados Unidos, que el Tesoro puede emitir bonos en dólares y se financia esa deuda. Ese es uno de los temores técnicos. Dicen acá va a haber un montón de plata, de que los gobiernos de turno en momentos difíciles o por razones políticas van a querer tocar. Tú te vas a poder meter en tu cuenta nacional y ver, pero a la hora que te la den, ¿dónde va a estar esa plata? Y entonces, ¿qué va a hacer un gobierno? Obviamente, porque es una promesa que hay que cumplir, va a tener que emitir deuda. ¿Cómo le explica a la gente que viene obviamente de una visión más mercantil de lo que es una seguridad social, pero viste, la parte económica, que probablemente Hacienda hizo más que ustedes? ¿Cómo calman esas inquietudes? Bueno, lo primero, Iván, comentarle a las personas que todo lo que puede salir de esta reforma, con el acuerdo al que lleguemos en el Parlamento, va a ser para mejorar.
Y lo digo porque la situación en la que estamos es una situación crítica. Es una situación en la cual entre el 2007 y el 2021 la mitad de las personas que se pensionaron, que eran mujeres, obtuvieron una mediana de 30.000 pesos de pensión, 30.685 pesos o menos. Y en el caso de los hombres, la mediana está en 137.000 pesos. Entonces, eh, peor de la situación en la que estamos, la verdad, con un acuerdo por mejores pensiones, eso no va a ocurrir, digamos. En segundo lugar, respecto al 6%, quisiera señalar que el 6% va a ir a las cuentas personales de los trabajadores en función del aporte que hagan sus empleadores, con una lógica también de seguro social, Iván, y dentro del 6% van a haber transferencias intrageneracionales de carácter redistributivas por el 30% de ese 6%. ¿Qué quiere decir esto? Que a las personas se les va a registrar efectivamente en su cuenta previsional un 70% matemáticamente directo del 6% y el otro 30% va a ser en función de cuánto hemos cotizado todos los que estamos este mes cotizando en el sistema, y se va a hacer una redistribución entre nosotros. Por tanto, los salarios medios y bajos van a tener más que el 6% en sus cuentas, y quienes tengan salarios altos van a tener un poco menos que el 6%, pero todos van a tener más de lo que tienen hoy día. Respecto de la gobernanza de la entidad pública inversora, quisiera señalar que Chile tiene experiencias en las cuales han habido gobiernos corporativos plenamente autónomos y que también invierten, como el mismo Banco Central. Y por cierto, es un requisito indispensable donde la ley también pone bastante regulación en la materia respecto de cómo la inversión de los fondos y las decisiones del directorio del inversor público autónomo son independientes de los gobiernos de turno. El objetivo de la inversión de los fondos previsionales va a ser que renten a efectos de poder pagar mejores pensiones. Y ese es un resguardo que como país estamos tomando en la propuesta que se está haciendo, y que nos parece que es sumamente relevante porque sin duda esta reforma todos queremos que salga bien. Habrá muchas diferencias en la discusión parlamentaria, pero seguramente nos iremos encontrando en algún minuto del camino, porque sabemos que sería incomprensible para la ciudadanía no tener un acuerdo en esta materia. Y uno de los requisitos indispensables es que la gobernanza del directorio del IPA, del Inversor Previsional Autónomo Público, sea efectivamente absolutamente independiente del ciclo político. Y eso lo resguarda la normativa que se propone en la misma legislación. Y recoja además experiencias de gobiernos corporativos de otros países. Lo que nosotros estamos proponiendo acá no es como en buen chileno se dice, no es que estemos descubriendo la rueda cada rato, sino que lo que estamos haciendo es tomar experiencias internacionales, experiencias de los dos proyectos anteriores, tanto de la presidenta Bachelet como del presidente Piñera, y de los sendos informes que emitieron las comisiones, tanto Marcel como la que encabezó el economista David Bravo, y que recogen un montón de recomendaciones respecto de cómo proceder en estas materias. Iba a ir a eso. Pero una de las recomendaciones que es constante, más, es curioso, cuando salió lo de la comisión Marcel, ¿no? como chiste, alguien me mandó varios párrafos y que eran casi como copy-paste de lo que había sido la comisión Bravo, o viceversa. O sea que hay ciertas cosas que las dos comisiones llegaron a las mismas conclusiones. Una de ellas, dos son transversales. Hay que cotizar más, porque cotizamos poco, eso se hace cargo de esta reforma. Y la otra es que vivimos mucho más de lo que vivíamos cuando se hizo esta primera sistema de pensiones hace ya 40 años, y que nadie se ha hecho cargo porque el costo político de hacer algo que ya en sistema incluso de reparto en Europa lo están haciendo, subirla, ¿no? ¿Por qué en este caso no aprovechamos y poner eso que lo dice el Fondo Monetario, lo dice el Banco Mundial, lo dice el PNUD? No, los chilenos viven promedio 25 años más de lo que vivíamos hace 40 años, y necesitamos financiar, en vez de 12 o 7 años de jubilación, 20 y pico, entonces 20 y tantos. Entonces, ¿por qué no quisieron incluir eso en este plan? Bueno, dos comentarios al respecto. Respecto de que cotizamos poco, así es. Cotizamos el 10% y sabemos que en el resto del mundo se cotiza entre un 18 y un 19%, así como también que la fuente de financiamiento no son solamente los trabajadores, que es lo que aquí impuso la dictadura, y hemos tenido que estar 40 años sobre los hombros de los trabajadores soportando solamente la cotización previsional.
Y respecto de jubilación, Iván, yo diría que hay dos consideraciones a tener a la vista. En primer lugar, la edad efectiva de jubilación en Chile es más tardía. No la edad legal, porque uno desde los 60 o de los 65, si es hombre, se puede jubilar, pero las personas se jubilan más tarde que eso, 62 a 63 años, dependiendo el minuto en el que uno mire, ¿cierto? El año, perdón, en el que uno mire el comportamiento del mercado laboral, en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres alrededor de los 67 años. Y con esa edad efectiva de jubilación tenemos los resultados en pensiones que le comentaba antes, con medianas de 30.000 pesos y de 137.000 pesos en el caso de los hombres. Y en segundo lugar, porque se ha ido adoptando de todas formas una modalidad en la cual los beneficios que provienen del pilar no contributivo, es decir, los que van a ser hoy día financiados con impuestos, como el aumento de la PGU, pero además aquellos que van a venir con cargo al seguro social, se empiezan a pagar tanto para hombres como para mujeres desde los 65 años. Salvo uno de ellos, Iván, porque que es la compensación por tablas de mortalidad. Porque ¿qué es lo que nos pasa? Con cargo al seguro social nuevo que se va a crear, van a haber, por un lado, incentivos para la cotización, porque va a haber una garantía mínima de pensión en torno a la cantidad de años que yo he cotizado. Y eso va a ser una transferencia intergeneracional hoy día para quienes están jubilados. Quienes están jubilados hoy día tienen una parte que vino de su capitalización individual y otra que viene de la PGU. Una vez aprobada la reforma, sus pensiones van a subir, porque a eso, además de subir la PGU de 193 a 250.000 pesos, se les va a adicionar una UF por cada 10 años que cotizaron. Y lo mismo para quienes estén ahora trabajando y cotizando y se pensionen en el futuro. Pero esto va a ser un piso mínimo para los que se pensionen en el futuro. Si su 6% es más alto, va a ser, por tanto, más alto la pensión del Seguro Social. Pero además de eso, con cargo al Seguro Social, Iván, se van a generar ciertos beneficios que van a fortalecer, por ejemplo, el bono por hijo. Que el bono por hijo hoy día, que lo creó la presidenta Bachelet en el 2008, se da a partir de los 65 años. Y el bono por ciento con cargo al Seguro Social del 6% también va a ser a partir de los 65 años en el caso de las mujeres. Lo mismo en el reconocimiento de las tareas de cuidado para las personas que son cuidadoras, principalmente, por cierto, mujeres. Se le van a reconocer 24 cotizaciones a las mujeres por la mediana del sueldo, por cada persona que cuida. Y en tercer lugar, va a haber una compensación por las diferencias en las tablas de mortalidad que se producen en la capitalización individual. Porque en el 6%, como es un seguro social, van a haber tablas unisex, pero en el 10%, como es la regla de ráscate con tus propias uñas y es individual, van a seguir siendo unas tablas para hombres y otras para mujeres. El seguro social las va a compensar. Ese beneficio es el único que parte antes de los 65 años por la propia naturaleza que tiene y parte gradualmente para las mujeres como una compensación de los 60 años en adelante en función de la edad efectiva en la que se jubilen. Entonces, en resumen, en edad de jubilación, primero la gente se jubila más tarde. Y con esa jubilación más tarde obtiene los resultados dramáticos que hoy día tenemos. Y en segundo lugar, los beneficios del seguro social y los de carácter no contributivo son a partir de los 65 años. Son ya a partir de los 65 años, salvo la compensación, Iván, por tablas de mortalidad, porque tiene un sentido y una naturaleza distinta, digamos. La última pregunta, no voy a, por si acaso los que me están mirando, que después me mandan mensajes, no voy a meterme en el tema de separar las funciones, creo que lo ahondé bastante con el subsecretario de Previsión en el programa de la semana pasada, pero sí quiero, es una pregunta que tiene dos partes. Una, ¿cómo fue? Porque vienen de un background político diferente, el ministro de Hacienda y usted. No solamente más que tienen diferentes responsabilidades, uno tiene que cuidar la billetera y otro tiene que mejorar la vida de los trabajadores. ¿Cómo fue la conversación de los equipos que usted lideró en el trabajo con los de Hacienda para llegar a esta propuesta? Y la segunda pregunta dentro de esa misma es, ¿qué es lo que más le ha sorprendido de la reacción de la industria a la propuesta? Bueno, en general el trabajo con Hacienda y en particular con el ministro Marcel ha sido bastante colaborativo, Iván.
yo sé que han habido en el tránsito histórico de la relación entre las carteras de trabajo y Hacienda distintos momentos y distintas formas de relacionarse. Por suerte nosotros, al ser convocados por el equipo del presidente Boric, en realidad creo que hemos podido tener a la vista el sentido de urgencia que implica las responsabilidades que nos convocan y por tanto poner al centro lo que es la tarea en sí. Así que yo diría que ha sido un trabajo bastante colaborativo, bastante equilibrado además entre ambas carteras, y donde además, permítame decirlo, los subsecretarios tanto de Hacienda, la subsecretaria Sangüesa, como el subsecretario Larraín de Previsión Social, han jugado también un rol fundamental. En relación a la segunda pregunta, si me la puede repetir. Yo creo que la ha sorprendido porque mucho de lo que salió de la propuesta se Ah, deslizó, de la se industria. filtró. ¿Y Sí, cuál fue? Eso son la industria en general, las reacciones. ¿Estuvieron sí. sorprendidos por algo? ¿La amenaza de algunas de ir a tribunales internacionales? ¿Creen que es más bluff y que en las reuniones o las conversaciones privadas ha habido más espacios de conversación, de diálogo? Más o menos por ahí de broma. Sí, sí, ya cuando, ¿qué es lo que me ha sorprendido? Me acordé del tiro. La falta de pudor, la verdad. Eso es lo que me ha sorprendido. Creo que la AFP, eh, no conformes con seguir manteniendo la capitalización individual y con la posibilidad de poder transformarse en inversores privados, ahora además quieren hacerse de una porción importante de la nueva cotización, ojalá de toda, como ellos mismos lo han planteado, y la verdad es que eso, a mi entender, es no pensar en nada en el objetivo de cuál es el sistema de pensiones, que es apoyar a las personas frente al envejecimiento. Aquí operan como un grupo de presión, han hecho unas campañas bastante distorsionadoras de lo central del debate, poniendo el eje en la discusión en cosas como, por ejemplo, el derecho a la herencia y no el sistema de pensiones propiamente tal, pero el proyecto de ley también lo recoge y se hace cargo y va a mantener residualmente para quienes opten por él un derecho a la herencia y la renta vitalicia. Por otro lado, ha planteado el tema de la libertad de elegir, como si las personas durante 40 años hubiesen tenido alguna posibilidad de elegir si se iban o no a una FP, y por tanto eso me ha llamado poderosamente la atención, porque es como que no les hubiera bastado, digamos, con todo el negocio que han hecho en función de las pensiones de las chilenas y chilenos, sino que además ahora quisieran también ampliarlo hacia el 6%, que es indispensable hacerlo en un marco distinto, en un marco de seguridad social, porque si no vamos a tener 1.400.000 jubilados hoy día, Iván, y generaciones de jubilados para las próximas 2 décadas sin posibilidad de un aumento sustantivo de sus pensiones. Como gobierno, nuestra meta está puesta en poder subir las pensiones y más que en un grupo determinado de presión, que además aquí es un incumbente directo, digamos, un interesado directo en que ojalá nada cambie para poder seguir con su propio negocio. Eh, no, nuestro objetivo y nuestra mirada está puesta en los pensionados y pensionadas de Chile. Y por ello estamos trabajando, así que vamos a seguir informando. Seguramente esta tarea no es fácil, es un poder económico importante que además accede a muchos recursos y que ha hecho harta campaña, ¿no? Que más que informar, lo que hace a nuestro entender es desinformar. Pero bueno, cada uno con su responsabilidad histórica en este proceso, porque en definitiva son las personas las que tienen que vivir a diario con pensiones que no le alcanzan y con una angustia permanente que no es digna de un país que ha crecido tanto como el nuestro y que seguramente puede tener una mejor forma de distribuir los frutos de la riqueza que se genera para darle mayor cohesión social. La última pregunta, porque le prometí que íbamos a cumplir con los 22 minutos. Una crítica que se le hace al gobierno de Bachelet 2 se le hizo en menor grado al gobierno de Piñera porque habían otras prioridades con el estallido de la pandemia, y se le hace, más allá sacando el tema de las pensiones, a su actual ministerio, que lleva 8 meses. Es que el Ministerio del Trabajo en Chile, al igual que la CUT, está hablando de cosas de hace 20, 30 años, y que la realidad por la que viven las empresas, ya sean pymes, medianas o empresas grandes, los desafíos que ellos tienen van por otro lado, y que nosotros políticamente, normativamente, regulatoriamente, estamos regulando y normando para cosas que ya no existen o que ya van en retirada. Bueno, al respecto diría dos cosas. En primer lugar, el presidente nos ha encomendado que todos los diálogos, tanto en materias laborales como previsionales, los llevemos adelante a partir del modelo del tripartismo, ¿no? Que es con empleadores y con trabajadores. Por tanto, si vemos en el acuerdo que llegamos en salario mínimo y en 40 horas, con los empleadores también, lo hemos hecho en el marco de la gradualidad y de un diálogo social tripartito que promueve la misma OIT.
Y en segundo lugar, tenemos grandes desafíos para el mundo del futuro en su proceso de cambio. Efectivamente, estamos viviendo un cambio en los modelos de trabajo, pero también es cierto que tenemos muchas deudas de reconocimiento de derechos laborales y sin duda es posible que estemos en algunos temas que llevan décadas pendientes en el país teniendo que avanzar, pero es porque no se han resuelto y por tanto tenemos una tarea ahí que cumplir. Los derechos de los trabajadores dentro de un contexto en el cual las empresas, por otro lado, viven un proceso de cambio, no son temas que sean incompatibles entre sí. Queremos avanzar y ese avance implica tanto apoyar a la micro, pequeña, mediana y gran empresa, porque así el país crece y todos crecemos, pero con derechos laborales fortalecidos y con salarios que tengan una mejor distribución en equidad, Iván. Eso es parte de tener una sociedad moderna y también una sociedad democrática, donde se respeten las personas y en eso queremos contribuir en el diálogo tripartito que mencionaba. Bueno, cumplimos. 21 minutos y medio, me pasé por 1 minuto y medio. Ministra Janet Jara del Trabajo, ministra del Muchas Trabajo, gracias. ha sido la invitada esta semana en la mesa. Muchas gracias. Espero que sigamos conversando y seguro que en los próximos meses van a haber un montón de temas que quedaron en el tablero. Así que los que cuando ven este programa me retan, me mandan mail de que, oye, no me preguntaste, no había espacio. Esto es lo que nos enfocamos y es lo que hay. Así que si no, cambien de canal. No, mentira, sigan mirando. Muchas gracias, ministra. Hasta la próxima. Nos vemos. Un gusto Hasta estar con luego. ustedes.